Sobre Numa Pompilio se tiene poca información, ya que los antiguos registros sobre este rey han desaparecido gracias a los celtas, y los pocos datos que se han encontrado han sido falsificados. Para darnos a conocer sobre la vida de Numa, Plutarco empieza con la desaparición de Rómulo. Recordemos que Rómulo había desaparecido por causa de una terrible tormenta sin dejar rastro. Esto había generado el rumor de que los patricios estaban cansados de ser gobernados por un rey y habían asesinado a Rómulo. Después ese rumor desapareció porque Rómulo fue divinizado. Ahora, con la desaparición de Rómulo, Roma había quedado en total abandono. Los romanos y los sabinos tenían sus dudas si era necesario ser gobernado por un rey, así que se comenzó a aparecer una serie de desacuerdos entre la población y los senadores. Por ejemplo, algunos que participaron en la fundación de Roma querían que el soberano saliera de ellos. Lo mismo también exigían los sabinos. Durante un tiempo, los senadores gobernaron la ciudad por turnos, alternándose cada 10 días en un intento de sustituir la monarquía por una oligarquía. Sin embargo, presionados por el descontento popular, provocado por la desorganización y la poca eficacia de este modo de gobierno, al cabo de un año, los senadores se vieron obligados a elegir a un nuevo rey. Nuestro futuro segundo rey de Roma era de la ciudad de Curi y era hijo de un hombre distinguido llamado Pompilio Pompón. La educación de Numa estaba relacionada con la virtud y la moderación. Tanto fue así su fama de hombre virtuoso que Tasio lo convirtió en su yerno. Pero la esposa de Numa al poco tiempo fallece. Numa decide vivir de una manera solitaria. Eso era lo que se creía porque se menciona que Numa tenía comunicación con una ninfa de Venus. Al llegar a los 40 años, Pompilio recibe la visita de los embajadores de Roma, llamados Próculo y Velesio, para que acepte la corona. Parece que Numa había nacido el mismo día que se fundó Roma. Por esa razón, los senadores romanos y los sabinos querían que él fuera el elegido. Pero Numa no estaba del todo de acuerdo, así que expone sus argumentos de no estar a favor de la coronación, ya que las costumbres de los romanos eran grotescas. Pero su padre y un militar llamado Marcio utilizan una serie de razonamientos para que acepte ser el rey y así Roma no quede en la completa anarquía. Y una vez convencido de tales razonamientos, accede a ejercer la soberanía a través de un augurio que se encargaba de adivinar la opinión de los dioses sobre la perspectiva de su reinado. Así Júpiter fue consultado y los augurios eran favorables. Una vez coronado como rey, Numa comienza a establecer una serie de cambios para unificar y armonizar todos los cultos y tradiciones de los romanos y sabinos residentes en Roma, para eliminar así las divisiones y tensiones entre estos dos pueblos, creando así nuevas asociaciones basadas en los oficios. De aquí se dice que Numa estaba influenciado por Pitágoras, tanto en la política, los ritos, las prácticas relacionadas con lo divino. Incluso Numa nombró a su propio hijo Mamerco, igual que el hijo de Pitágoras. Dentro de su reinado, Numa prohibió a los romanos venerar imágenes divinas en forma humana o figura de animal, ya que él lo consideraba un sacrilegio, y así durante su reinado no se construyó estatuas que representaran a los dioses, y esto también tenía que ver con los dogmas pitagóricos, y según Pitágoras, no admitía que el ser primero fuera perceptible o pasible, sino invisible, no creado e inteligible. Según Plutarco, antiguamente durante los primeros 170 años, aunque construían templos y levantaban recintos sagrados, pasaron sin hacer ninguna estatua con forma, como si no fuera piadoso asemejar los seres mejores a los peores, ni fuera posible captar lo más perfecto por otra vía que con el pensamiento. La reglamentación de los sacrificios también se atiene cuidadosamente a los ritos pitagóricos. Numa Pompilio también establece el colegio de las vírgenes vestales, que eran las encargadas del cuidado del templo en el que se guardaba el fuego sagrado de la ciudad. Ese fuego sagrado estaba relacionado en honor a la diosa Vesta,
y la diosa Vesta era conocida como la protectora de Roma. Por tanto, los romanos creían que el fuego estaba íntimamente vinculado con la fortuna de la ciudad. Aquí también existía una serie de prohibiciones para las vírgenes vestales. Por ejemplo, no dejar que el fuego sagrado se extinguiera y evitar las relaciones sexuales. Este tipo de normas eran consideradas un sacrilegio imperdonable, sobre todo la virginidad, ya que debía durar todo el tiempo de servicio en la orden. Ahora, una vestal que hubiese perdido la virginidad se la consideraba una vergüenza religiosa, y según la tradición, ella debería morir, pero debería parecer que lo hace de buena gana, y su sangre no debía de ser derramada, porque la ciudad no quería hacerse responsable de la muerte de aquella pecadora, así que se la enterraba viva en una cámara subterránea, acompañada de una pequeña cantidad de comida, bebida y una lámpara. Numa además instituyó el Colegio de los Guardianes de la Paz y de los Salios. Básicamente eran magistrados y sacerdotes con la tarea de intentar resolver los conflictos con los pueblos vecinos y proponer la guerra una vez agotadas todas las gestiones diplomáticas. También mejoró las condiciones de vida de los esclavos, por ejemplo, permitiéndoles participar en las fiestas en honor de Saturno, junto con sus amos. Después de estructurar los colegios sacerdotales, se ocupó de modificar el calendario y también edificó cerca del templo de Vesta la llamada Regia, y dentro del edificio llamado Regia se ocupaba la mayor parte de su tiempo en celebrar oficios religiosos o en instruir a los sacerdotes, o bien entretenido consigo mismo en cierta meditación de las cosas divinas, y a lo largo de la vía sacra construyó el templo de Jano, cuyas puertas solo podían cerrarse en tiempo de paz. Numa murió a los 80 años, y no de muerte súbita, sino desgastada por los años. Muchos representantes de los pueblos vecinos formaron parte en la procesión fúnebre y su cuerpo no fue quemado, sino enterrado juntos con sus libros sagrados. Sobre sus hijos y matrimonios existen discrepancias entre los historiadores, pues unos afirman que no tuvo otro matrimonio, solamente celebró el de Tasia, y que tuvo una hija llamada Pompilia. El senador Sabino Numa Marcio se casó con ella y tuvieron un hijo llamado Anco Marcio. Se menciona además que Numa Marcio se había postulado para la sucesión, pero fue superado por Tulio Hostilio y se dejó morir de hambre por la deserción. En las comparaciones que hace Plutarco entre Licurgo y Numa Pompilio, podemos decir que los dos querían un estado justo, pero fue justo en diferentes formas. Licurgo heredó Esparta y el estado era muy lujoso, por lo que se comerciaba el oro y la plata. Además sabemos que en buenos tiempos se crean personas débiles, y Licurgo tuvo que buscar la manera para que los ciudadanos tuvieran un carácter basado en la guerra o en la fuerza. En cambio Numa heredó un estado romano donde los ciudadanos eran demasiado feroces y grotescos, y lo que Numa hizo fue disminuir esa intensidad bárbara para hacerlos más piadosos por medio de la religión. Además Numa no estaba interesado en ser rey, pero accedió, y Licurgo sí podría haber sido rey, pero hizo una reforma muy importante, y fue crear el Senado con 28 miembros y 2 reyes, para de esta manera que exista un equilibrio de poder. Dentro del reinado de Numa Pompilio también encontramos a los esclavos tratados de forma dócil, sobre todo en los festivales donde comían juntos y no importaba la clase social. Pero en Esparta era algo diferente. Los esclavos eran tratados de forma déspota y despreciable. En Esparta, los niños eran alejados de sus padres y no eran libres de elegir lo que quisieran. Aquí entramos en la educación de los niños. En cambio, en Roma, durante el reinado de Numa, los niños tenían libertad para elegir profesiones. Además, sus padres tenían esa libertad de criarlo y ser lo que ellos querían que fuera, tanto en el arte, el baile, la música y otros oficios. Así podemos notar que Licurgo creó un sistema educativo estricto en Esparta, y Numa no hizo tal cosa, más bien dulcificó las costumbres de los ciudadanos romanos.
Ahora también hay que resaltar que durante el reinado de Numa, las puertas del templo Jano estaban siempre cerradas, por lo tanto no había conflicto, pero cuando fallece se libera todo ese coraje reprimido de los pueblos vecinos y Roma comienza a estar en guerra casi todo el tiempo. Pero a pesar de eso, ellos lograron hacer grandes. En cambio, Esparta abandonó las leyes de Licurgo y regresó a la barbarie.